Buenas tardes a todos, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión me comunico con ustedes para explicar brevemente las actividades que deben realizar para la clase que viene. En el caso de la actividad número 1, ustedes lo que deben hacer es, luego de realizar la lectura de Bodas de Sangre, que espero que la hayan podido realizar, ustedes deben identificar en ella los 7 rasgos del género dramático que postula Kurt Spahn en géneros literarios. Para ello, explicar brevemente cada rasgo y acompañarlo con un ejemplo de la obra literaria. Los rasgos del género dramático son los que analizamos la clase pasada en el PowerPoint. Por ejemplo, en el caso de el rasgo número 7, el diálogo dramático, para explicarlo, ustedes deberán, primero que nada, nombrarlo. Por ejemplo, en el caso del rasgo número 7, nombrado diálogo dramático, Kurt Spahn explica que las obras de teatro tienen una forma particular de diálogo que caracteriza a comparación del género lírico y el género narrativo. Lo que estoy haciendo en este momento es explicar el rasgo, pero con mis propias palabras, que es lo que deben hacer ustedes. No utilizar palabras del autor, sino las propias. Entonces, una vez que expliquen brevemente el rasgo, lo que deben hacer es introducir un ejemplo de la obra. ¿Cómo tienen que hacerlo? Lo pueden hacer de dos maneras. Pueden explicarlo, por ejemplo, una vez que terminan de explicar el rasgo que estaba nombrando recién, el diálogo dramático, pueden introducir brevemente un fragmento o lo pueden explicar. Para explicarlo, ¿cómo lo harían? Por ejemplo, el diálogo dramático que explica Kurt Spahn se basa en que las obras de teatro tienen una forma particular que las caracteriza a comparación de los géneros lírico y narrativo. Esto es porque en las obras se ven diálogos directos y ahí lo pueden identificar. ¿Cómo lo pueden identificar? Pueden poner, por ejemplo, tienen que tener en cuenta el uso de conectores. ¿Cómo sucede o cómo se puede ver en la obra Bodas de Sangre? En la página, tanto nombran la página, en los diálogos que suceden entre los personajes y nombran los personajes y pueden poner los diferentes diálogos que suceden entre ellos. Este trabajo es el que deben realizar con todos los rasgos nombrados por Kurt Spahn. Lo que les recomiendo es que antes de comenzar su texto hagan una breve introducción. Por ejemplo, a continuación se analizarán o se explicarán brevemente los 7 rasgos del género dramático que postula Kurt Spahn. Es muy importante que ustedes nombren el autor y el nombre del texto teórico que van a utilizar, como también el texto literario que van a con el que lo van a ejemplificar, ¿sí? Bueno, en el caso de la consigna número 2, para realizarlo ustedes tienen que ver la película La novia de Paula Ortiz. Debajo de la consigna yo les dejo el link de la película. Si tienen algún problema para poder verla, quiero que me avisen previamente, así yo puedo subir la película de alguna u otra manera como para que ustedes la puedan ver. Una vez que ustedes la vean, lo que deben hacer es remarcar por escrito en un texto de no más de una carilla
las diferencias y las similitudes que presenta con respecto a la obra literaria Bodas de Sangre. Lo que tienen que tener en cuenta son la estructura y el tiempo en el que suceden los acontecimientos. En cuanto al argumento, me pueden decir, profe, ¿es importante el argumento? Sí, es importante el argumento, pero lo que yo voy a tener más en cuenta es el tema de la estructura en cuanto a los actos, a los cuadros, a las acotaciones. Entonces, lo que ustedes deben fijarse al momento de ver la película es si se ve, por ejemplo, reflejado cómo comienza la obra Bodas de Sangre en cuanto a los actos. ¿Qué sucede en el acto 1? ¿Cuáles son los cuadros? ¿Cuál es el acto 2? ¿Qué sucede en el cuadro 1, en el cuadro 2 del segundo acto? Y también con respecto a las acotaciones, a la vestimenta, a las acciones. Esto tiene que ver con cómo se va desarrollando. Entonces, también tiene que ver con el tiempo en el que suceden los acontecimientos. Entonces, ustedes lo que deben hacer es fijarse, por ejemplo, qué es lo que sucede en el acto 1 y qué sucede en la película. Por ejemplo, deben fijarse en cuanto a los acontecimientos, cómo suceden y en cada tomar apuntes mientras ustedes vean la película, teniendo en cuenta los acontecimientos que suceden en la obra de Federico García Lorca. Entonces, yo lo que les propongo, que les va a resultar muchísimo más fácil a la hora de redactar, es tomar apuntes mientras ustedes vean la película, las diferencias y las similitudes que vayan notando, y también pueden tener en cuenta un cuadro de doble entrada en el que ustedes puedan identificar estas diferencias y similitudes en cuanto a la estructura, como nombré anteriormente, los cuadros, los actos y las acotaciones, y también el tiempo en el que suceden los acontecimientos. Aparte de este audio, lo que yo voy a subir el día de hoy es un cuadro que pueden tener en cuenta para realizar el punto 2. Bueno, espero que se haya entendido este audio. Cualquier duda la pueden comunicar a través de un mensaje. Me pueden mandar mensajes al mail, igualmente también, o si no, a través del Classroom. Espero que tengan un muy buen día y cualquier duda, ya saben, estoy a su disposición.